Bienvenidos. Hoy hablaré de la deuda latinoamericana en la década de 1920. Para ello, el libro de Carlos Marichal que se llama Historia de la deuda externa de América Latina desde la independencia hasta la Gran Depresión, 1820 a 1930, de 1988 es el libro y voy a tomar entonces el capítulo 7 que se llama La diplomacia del dólar y los préstamos de 1920 a 1929. El autor nos dice que América Latina tenía deudas acumuladas desde el siglo XIX y entre 1904 y 1914 hubo un auge de préstamos. En esto los bancos tenían un rol importante. Los Rothschild en Brasil y Chile, los Baring en Argentina y Uruguay, en México bancos alemanes. Al contrario de los europeos, los estadounidenses se demoraron más, pues tenían recelo en comprar bonos de otros países. La competición por préstamos también tenía intereses en controlar los recursos de América Latina y la guerra suspendió esta actividad. El dinero de las exportaciones sirvió para pagar deuda y los préstamos que antes venían de Europa se reemplazaron por locales, emisión de letras e impresión de moneda. La crisis de 1921 llevó a los gobiernos a buscar financiamiento estadounidense y aunque hubo resistencia, esto terminó ocurriendo. El primer año de guerra, la Primera Guerra Mundial, bajó las exportaciones, lo que generó problemas ya que los aranceles eran una fuente muy importante de ingresos de los gobiernos latinoamericanos. En 1915 esta situación cambió. Las exportaciones aumentaron, las importaciones no, lo cual generó una acumulación de oro y divisas que sirvieron para el pago de la deuda. Unos 2.000 millones fueron transferidos a Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica y los Estados Unidos. Esto no significa que Latinoamérica no haya tenido problemas. Argentina, al ser responsable con la deuda, tuvo que hacer recortes en obras, educación y salud. Brasil fue menos responsable. Siguieron menos el patrón oro, imprimieron dinero para enfrentar el déficit fiscal y estimular la economía. Chile, con el auge exportador de nitrato, pudo bajar su nivel de endeudamiento y México fue menos afortunado debido a la Revolución Mexicana. Al final de la guerra los precios comenzaron a subir, hasta que en 1920 llegó una crisis que detuvo la economía. Frank Vanderlip, presidente del National City Bank, y Charles Mushnick vieron los beneficios que el crédito podía traer a Estados Unidos. La crisis de 1920 llevó a una reducción del comercio y para 1922 se empezaron a otorgar créditos. Distintas firmas se centraron en ciertos países, en el caso de Colombia, Hashgarten y Kissel Kinikut. Los préstamos para los departamentos colombianos atrajeron a docenas de casas financieras menores que pelearon como tiburones por su respectivo porcentaje. Entre 1922 y el 28, la comunidad bancaria norteamericana vendió casi 2.000 millones de dólares en bonos latinoamericanos a inversionistas de los Estados Unidos. Nueva York le quitó el lugar a Londres como prestamista, pero aunque prestaron a gobiernos liberales como Colombia y Brasil, también lo hicieron a regímenes como el peruano y fueron armas políticas también. Hubo dos motivos para que los gobiernos se quisieran endeudar: el desbalance de la balanza de pagos creado por la crisis de 1920 y la realización de obras públicas. El país más endeudado fue Brasil, pero en términos per cápita fueron Cuba, Bolivia y Uruguay. Términos per cápita se refiere a la cantidad de personas de cada país en lugar de la deuda global. Entre 1920 y 1929, Latinoamérica pagó a Europa 5.000 millones de dólares, mientras que los excedentes por las exportaciones fueron de 3.000 millones de dólares. Ello llevó a que se prestaran entonces 2.000 millones de dólares de Estados Unidos. Mr. Dennis, empleado de la casa de Seligman Brothers, explicó el triángulo que generó esto. Al final de la guerra, Europa importó mucho de Estados Unidos y usó el dinero que pagaron los latinoamericanos para ello, que en parte era préstamo de Estados Unidos. Las misiones que fundaron los bancos latinoamericanos fueron importantes para atraer crédito. Estas misiones fueron pagadas por los gobiernos y algunos miembros se quedaron como asesores del país por algunos años. Las obras públicas tenían un objetivo político-económico que era generar una clientela que les permitiera afianzar su poder político. 6 compañías hicieron varios proyectos: Warren y Company, carreteras en Colombia; Ulen y Company,
electricidad en 3 países, irrigación en Chile y puertos en Colombia. La Foundation Company drenaje y construcción en diversos países, Snare y Company modernización de puertos en Perú y el National City Bank para dichas obras cobraron muchísimo, lo que les generó enormes ganancias. Desde inicio de siglo, Cuba había sido un lugar de fuerte inversión estadounidense. Invirtieron en ferrocarriles, electricidad, teléfonos, entre otros. Monopolizaban el comercio cubano, intervenían políticamente, reprimían movilizaciones y la crisis de 1920 fue crucial para que grandes conglomerados adquirieran plantaciones e ingenios azucareros. Brasil tenía mayor independencia. Los préstamos los hicieron provincias, municipios y gobierno nacional por aparte. No necesitaban autorización para hacerlo. Esto mismo ocurrió en Colombia, como vimos en el libro de Guillermo Torres. El precio del café se había defendido, pero en 1921 el gobierno decidió que no lo haría más, así que en 1924 se fundó el Instituto del Café de Sao Paulo para continuar con esta labor. Herbert Hoover habló en contra de que se prestara dinero a Brasil para tal fin, pero lo consiguieron con Lazar Brothers, que tenía un papel internacional en el comercio de café, y los bonos de estos se vendieron sin problemas en Gran Bretaña, Suiza y Holanda. Esto generó problemas que volvieron esto insostenible con el tiempo. En 1929 se consiguió nuevamente un préstamo para mantenerlo a flote. Bueno, el siguiente capítulo es el 8 y se llama La Gran Depresión y las deudas latinoamericanas. Octubre de 1929 fue el final de la prosperidad y el inicio de una depresión. En América Latina los problemas comenzaron antes, debido a que el precio de algunos productos había empezado a bajar. El estaño de Bolivia, el petróleo de Venezuela y México, el azúcar de Cuba, el algodón de Perú. Además, los préstamos decayeron en el 28. En 1929 se vendió una quinta parte de bonos latinoamericanos respecto a los años anteriores y la inversión también bajó. La crisis tuvo consecuencias políticas que terminaron diversos regímenes. En 1930 fue derrocado Hernando Siles en Bolivia, Augusto Leguía en Perú, Hipólito Yrigoyen en Argentina, Getulio Vargas tomó el poder en Brasil, Vázquez en República Dominicana. En el 31, Carlos Ibáñez en Chile, cayó el gobierno de Panamá, Jorge Ubico tomó el poder en Guatemala y en 1933 también cayó el régimen de Cuba. A pesar de la situación latinoamericana, siguió pagando la deuda, por lo que como en la Primera Guerra Mundial, Europa y Estados Unidos recibieron millones gracias a esto. Para 1931, las reservas de oro de Latinoamérica habían disminuido en aproximadamente 1.000 millones de dólares. En dicho año, Bolivia, Perú y Chile dejaron de pagar la deuda, luego Brasil, en el 32 lo hizo Colombia y Uruguay, Costa Rica y también lo hizo Panamá. Los inversores no conocían los riesgos de los bonos latinoamericanos. En 1931 se inició una investigación que arrojó varios casos de corrupción en los empréstitos. Los casos de Perú y Cuba resonaron fuerte. Hubo también manipulación a favor de intereses propios. Los banqueros fueron juzgados en términos generales como negociantes sin escrúpulos a quienes les tenía sin cuidado tanto los intereses de los inversores de las naciones acreedoras como de los ciudadanos de los países deudores. A pesar de ello, el factor determinante para la suspensión de pagos fue la crisis comercial que disminuyó los ingresos de los gobiernos. Chile y Bolivia se vieron muy afectados por la caída de los precios de los minerales. En 1932, Europa suspendió el pago de sus deudas temporalmente. La carne y los cereales se habían debilitado en el mercado. En Argentina hubo un golpe de estado que permitió un nuevo régimen y dinero estadounidense llegó al país. Sin embargo, en 1932 Argentina estuvo más preocupado por sus lazos con los ingleses y las afectaciones de la Conferencia de Ottawa, así que buscaron un acuerdo que se conoció como el Tratado Roca-Runciman, que permitió que la carne argentina llegara al mercado británico y a cambio las empresas que operaban en Río de la Plata podrían enviar sus ganancias a Inglaterra, congeladas hasta entonces. Este trajo beneficios a Argentina, sin embargo las relaciones eran asimétricas. Los británicos eran acreedores de la deuda argentina, controlaban la mayor parte de la red ferrocarrilera, los transportes, el 50% de las plantas empacadoras de carne y eran su principal mercado. Estados Unidos puso al país en el blanco de una encrucijada geopolítica. Los británicos continuaron con la búsqueda de mantener el lazo fuerte.
Con la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos buscó la ruptura con Alemania, Italia y Japón, pero Argentina se negó, por lo que Estados Unidos no vio al país con buenos ojos y quiso castigarlo comercialmente. Pero Churchill se negó. La importación de carne argentina era importante para ellos y tenían intereses en el país que podrían verse afectados en caso de un bloqueo comercial. En los siguientes años, la presión sobre Argentina continuó. El país pagó su deuda, por lo que el problema no era económico, era político, la hegemonía diplomática estadounidense. En resumidas cuentas, puede argumentarse que si bien la Gran Depresión y la Guerra Mundial afectaron gravemente a las economías latinoamericanas, las suspensiones de pagos ayudaron a allanar el camino hacia la recuperación. Al congelar unilateralmente el servicio sobre sus obligaciones financieras externas, un importante número de repúblicas pudo atenuar el impacto de la crisis financiera comercial internacional originada en la catástrofe de 1929. Las moratorias no condujeron a la independencia económica, pero redujeron la dependencia financiera externa durante más de una década, y ellos, sin duda, constituye una experiencia histórica que conviene recordar. Y acá termina este capítulo.